Y estamos, como es prometido, con casi nada. Estamos con el doctor Eduardo Sartelli, que es un placer que nos acompañe, referente nacional de Vía Socialista. Y bueno, la verdad que este hombre es una cosa impresionante. Es director del Instituto de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales. Me imagino cómo estarás en estos días, hoy por hoy. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandra Farías te saluda. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la presentación. Soy lamentablemente un hombre común, ya me gustaría ser un superhéroe. Sos un hombre ordinario con un trabajo extraordinario, como dicen algunas personas. Puede ser. Gracias de todos modos por semejante presentación. No. Quiero que la audiencia se entere que no somos parientes, no me debes plata, no te prometí ningún pago. Bueno, yendo a lo nuestro, digamos, el momento es particularmente agudo, ¿no? En el punto en el que lo mires, o sea, lo podés ver en términos políticos o en términos económicos, depende por dónde quieran empezar ustedes, pero es un momento de una gran, como diría yo, pausa antes de la tormenta. Y alguien me va a decir, bueno, pero si esto no es la tormenta, ¿cuál es la tormenta? Bueno, ¿no? Entonces... Es decir, si esta... Sí. Imagino, me asusté un poco. Imagino que si esta es la pausa antes de la tormenta, vendrá la tormenta. Y la tormenta va a tener que venir por lo económico de la mano de lo político, pero más por lo económico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más nos duele? ¿O estoy muy equivocada? Mira, lo que pasa es que lo político tiene un componente clave que es la determinación de quién es lo que va a manejar lo económico. Y por lo tanto lo económico es lo que vas a sentir, pero lo político es lo que te lo va a provocar. Arranquemos por la cuestión económica, es decir, hay, digamos, para el año que viene un escenario que no parece tan terrible en términos de lo que hemos visto este año. ¿En qué sentido? En algún momento Alberto Fernández, con todas las críticas que uno le puede hacer, dijo, bueno, solo me falta una invasión de marcianos, porque después me pasó todo. Sí. Y uno puede decir, efectivamente es así, es decir, no es que ha tenido, más allá de sus cualidades personales, que yo no le encuentro ninguna, pero, digamos, puede tenerlas, está claro que una presidencia que llega en condiciones muy difíciles. Pensemos lo siguiente, el último gobierno feliz, entendiendo por gobierno feliz, un gobierno que asume y tiene un viento a favor muy potente, es el de Néstor Kirchner. Sí. Cuando Néstor asume, primero, la realidad ya había hecho el ajuste, es decir, el 2001 te produjo el ajuste. Esto es importante porque el ajuste no es algo que necesariamente produce un gobierno, porque hace algo, también se produce porque no se hacen cosas, es decir, la realidad también ajusta. Sí. Y de hecho, normalmente las grandes crisis producen un gigantesco ajuste económico y eso es lo que hace, digamos, más fácil la tarea para el que viene, porque las noticias malas ya han sido dadas. ¿No? Entonces recordemos el estallido del gobierno de la Rúa, esa sucesión de presidentes hasta que asume Duhalde, hasta que Labaña se hace cargo de la economía, después Lenikov, etcétera, etcétera, que hacen una transición a una economía desquiciada, porque se ha producido una devaluación del 400% de la noche a la mañana, porque todos los contratos estaban en dólares y de repente hubo que especificar, bueno, por todo lo que ya hemos visto. Ahora, en ese contexto, con una economía que entre el 98-99 y el 2001-2002 cae 30%, imagínense lo que significa esto. Agarren el mapa de la Argentina, córtenlo en 3 y una tercera de esa parte tírenla al agua. Es más o menos eso, que se te caiga el PBI 30%. Es una bestialidad. Sí. En esa economía, vos tenés varias cosas. La primera, enganchás
un fenómeno que ya no está, que es el superciclo de los commodities, es decir, el superciclo de alza de precios producto de la demanda china que se da en el campo de aquellas mercancías que producen los países más atrasados. No solamente, pero sí los países más atrasados sobre todo. Es decir, commodities son productos simples, sí. Hierro, petróleo, agricultura. Bueno, comienza un alza. Pensemos que el conflicto del 2008 se da porque tenés una soja a $650 y de la Rúa cuando se va tiene la soja a $191. Es decir, de la Rúa se cae en un momento donde prácticamente no tenía de dónde agarrarse. En cambio, Néstor entra en conflicto cuando tenés la soja a un precio histórico gigantesco, ¿no? Es muy difícil encontrar un precio histórico que tenga esa magnitud en la historia argentina en el sector agrario, sea soja, maíz, trigo, lo que sea. Y además, como tenés un país en recesión, tenés un país que es petrolero, porque el petróleo no se consume y lo que se produce se exporta, con lo cual tenés dos rentas, es como si de repente fueras la Argentina y Venezuela todas juntas, Venezuela en su mejor momento como productor petrolero. Sí. En un contexto donde todo está por el piso, las cosas no pueden hacer más que crecer, por eso son años de crecimiento, como se decía en la época, a tasas chinas, o sea, 8, 9%. Conclusión, ese viento de cola gigantesco que básicamente está empujado por el ascenso de China como, digamos, nuevo motor de la economía mundial, eso se empieza a agotar a poco de que asume Cristina, o sea, se empieza a agotar hacia fin de la década. Probablemente el 2011 haya sido el último año importante de ese viento de cola. A partir de ahí, ese viento de cola empieza a ceder. Entre otras cosas porque el rol de China como motor de ese crecimiento empieza a ralentizarse. Y ese proceso se va haciendo más agudo a medida que avanza el tiempo. Por eso Cristina llega al final de su segundo mandato virtualmente con el agua al cuello y le deja a Macri un banco central vacío, no le deja reservas, una inflación reprimida gigantesca, es decir, la inversión de lo que había vivido Néstor. Néstor se caracterizó, se jactaba, y además todo el mundo reivindica eso, de haber mantenido superávit paralelo, es decir, superávit de las cuentas del Estado, superávit del comercio exterior, es decir, te sobraba plata. Entre otras cosas, por eso, digamos, se jactaba de poder pagarle la deuda a Fondo Monetario y cosas por el estilo. Ya hacia el final del mandato de Cristina, o digamos, al final cuando Cristina arranca, digamos, viene, digamos, al final del gobierno de Néstor, mejor dicho, Vudú con una propuesta, es decir, vamos a nacionalizar las AFJP. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a comprarnos una caja. Sí. Esa caja es la que le ayudó a Cristina a llevar muchas cosas adelante y en particular a llegar al final de su gobierno. Ahora, asume Macri. Macri es una Cristina sin soja, pero sí, con deuda. Macri puede limpiar el problema del dólar de la noche a la mañana prácticamente porque puede endeudarse rápidamente y se endeuda a razón de $100.000 millones en 4 años. La mayor parte de eso es para pagar deuda vieja. Esa idea de que Macri se la fugó, esas cosas no existen. Eso hay que sacárselo de la cabeza. Esas cosas no existen. No es que los gobiernos ponen plata en algún lado y después el propio presidente se la lleva, sea Cristina, hay que superar esa mirada. La deuda de Macri fue para pagar deuda vieja, una deuda que se viene arrastrando desde la época de finales de la década de 60, comienzo de 70, para que tengan una idea. Y ahora, sin soja, o sea, con una soja que se cae en relación a los niveles más altos, aunque no se cae del todo, y con un par de sequías, Macri aguanta, corre una carrera ¿contra qué? Contra la deuda. Mientras le den plata, él va a andar bien. La prueba está que la segunda elección, la de medio término, la ganó por aplastamiento. 2 años después pierde. Sí. ¿Por qué? Porque se le agotó el recurso de la deuda. Alberto, ¿cómo llega? Y Alberto llega otra vez con el cepo, porque lo restaura Macri, otra vez, digamos, con pocas reservas, pero sobre todo sin deuda. Es decir, Alberto es un Macri sin deuda y una Cristina sin soja. O sea, se quedó sin el motor de la economía argentina, un motor trucho, pero un motor al fin. Y entonces empieza un mandato al cual le agarra la pandemia, la cuarentena, la guerra de Ucrania y después la sequía. A ver. El bache en el que estamos metidos ahora, sí, es un bache de $20.000 millones que es la sequía.
Con lo cual, vos tenés, y con esto te cierro, un panorama de largo plazo. La Argentina se agota de nuevo, es decir, a la Argentina, como un caballo, le metieron una pichicata, como se decía antes, y para que el caballo corra, digamos, artificialmente. Eso es soja y deuda. Eso se agotó y Alberto agarró un caballo cansado y medio muerto. Uh-huh. A ese caballo cansado y medio muerto lo sobrecargaron. Y eso es lo que explica la situación actual. Con esto te quiero decir, y con esto te cierro para no extenderme más, dos cosas. La crisis económica de Argentina es una crisis de muy largo plazo. Uno puede decir que Cristina es una yegua o que es la Virgen María. Puede decir que Macri es el salvador de la patria o que es un gato. Puede decir lo que quiera de Alberto, pero no es una cuestión de personas. Si nosotros nos concentramos en la persona, perdemos de vista el problema. Puede ser que esas personas no sean las mejores del mundo. Puede ser que esas personas te gusten más o te gusten menos. Pero la Argentina no está como está por Macri, ni por Cristina, ni por Alberto. Está como está por un problema mucho más grave, del cual evidentemente ellos son parte del problema, no de la solución. Eso está claro. Está claro, sí, en realidad es un macro problema. Y me quedé con una pregunta pendiente de esto que decías. Me quedé por allá por el 2011, creo, cuando decías que el viento de cola se fue acabando con el motor de China. Y yo nunca entiendo bien el motor de China, porque China es capitalista, es comunista. ¿Qué es China? Hoy por hoy. Eso es un gran debate. Sí, quisiera saber, porque sí. China es un país que, a ver, ubiquémonos a fines de los 80, comienzos de los 90. Sí. Crisis en la Unión Soviética. Sí. La Unión Soviética corre una carrera con los Estados Unidos. La Unión Soviética es un país comunista. Sí. Esa carrera va cansando el caballo, es decir, a pesar de tener una serie de victorias del orden de lo político y de lo militar, la economía soviética rusa no aguanta. Y por lo tanto se ve obligado a una serie de transformaciones que lo llevan a una crisis. Esas transformaciones implicaban una serie de cosas que se podrían haber hecho y que no vienen al caso ahora. Vamos a lo que se hizo. Lo que se hizo es tratar de pasar a una estructura capitalista de la noche a la mañana. O sea, cuando vos ves el gobierno de Gorbachov tiene dos ¿cómo se llama? Consignas: Glasnost y perestroika. La perestroika, sí. La Glasnost es la transparencia, es la reforma política. Vamos a eliminar el monopolio del Partido Comunista, vamos a dejar de fajar a todo el mundo. Por eso se cae el muro de Berlín. El muro de Berlín no se cae porque la gente hace esto o aquello. El muro de Berlín se cae porque Gorbachov lo deja caer. No, está claro, porque sí. Si no hubiera hecho como antes, que invade Checoslovaquia, invadió Hungría, no tiene problema, invade Afganistán, ya lo deja caer. ¿Qué quiere decir? Está buscando una salida política a un régimen que está en una crisis muy profunda. Paralelo a la Glasnost, el tipo está buscando la transformación capitalista, es decir, la perestroika. Perestroika es eso, la privatización de sectores enteros y entregar sectores enteros de la economía soviética al capital privado. En China se vive lo mismo, más o menos por la misma época, con una diferencia. Los chinos hicieron perestroika sin Glasnost, es decir, esto se va a abrir, pero yo el poder no lo largo. Y los chinos a la larga tuvieron razón. Es decir, vos no podés desarmar toda una sociedad con cierto tipo de forma y al mismo tiempo desarmar el instrumento que tiene que coordinar eso, porque de lo contrario lo que resulta es una anarquía completa. Bueno, la historia de Rusia te lo certifica. La historia de China, en ese sentido, es mucho más astuta. Es decir, fíjate que hubo caída del muro de Berlín y hubo plaza de Tiananmen. ¿Y qué es la plaza de Tiananmen? Cuando la crisis política en China, en medio de las reformas, llegó a cierto nivel, el PC chino dijo: hasta acá llegaste. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia entre China y Rusia? Que China tiene una base enorme, inmovilizada, de fuerza de trabajo en el campo.
Estamos hablando de fines de los años 80. Sí, sí. Fines de los 70 con los 80. Millones. Cuando hablamos de China tenemos que pensar en eso. Digamos, cuando Marco Polo viajó a China y volvió a Venecia, le decían Marco Millones. ¿Por qué? Porque él decía que había ido a un país donde todo eran millones de pájaros, millones de gatos. Le decían, lo cargaban y decían Marco Millones, ¿no? Pero efectivamente, Marco Polo tenía razón. Es decir, en China, cualquier cosa vos multiplicala en forma exponencial, porque no hay forma de comparar eso. Por ejemplo, en 20 años China gastó más cemento en construcción que los últimos 200 años Estados Unidos. Claro. Eso te da una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que engancha a China? Que ya había enganchado Corea del Sur, Taiwán, y que ahora enganchó, por ejemplo, Vietnam, que es la nueva estrella del sudeste asiático. Sí. Lo que enganchó es una transformación en los países centrales, en Estados Unidos, que, digamos, como producto de la crisis de los años 70, no la vamos a explicar, pero tiene que ver con la caída de la rentabilidad en los años 70, asume Ronald Reagan, Margaret Thatcher, son gobiernos que intentan obligar a la clase obrera de sus países a una tasa de explotación mucho mayor. Consiguen mucho, pero la cosa es difícil. Y por lo tanto, la salida del capital a la crisis de rentabilidad de los países centrales, ¿cuál es? Si no podemos doblegar a estos obreros, busquemos a otros. Y entonces empieza la gran migración mexicana a Estados Unidos y la formación de todo ese sur que suele llamarse Mexamérica, porque es mitad mexicano, mitad americano, y es lo que ha transformado a Estados Unidos en uno de los países de habla castellana más grandes. Pero ese capital que llega a las maquilas mexicanas se sigue trasladando, buscando ¿qué? Mano de obra barata y disciplinada, o sea, mano de obra que labure y se calle. El Estado chino hace acuerdos con los capitales europeos y norteamericanos para que yo te ofrezco esa mano de obra barata y disciplinada, porque acá huelgas no hay. Conclusión, para los capitales y desarrollan formas de producción capitalistas. En China, desde mi punto de vista, China ya es un país capitalista, pero digamos hay gente que dice, bueno, todavía hay una presencia estatal muy importante, no importa. Lo que es cierto es que el grueso de ese crecimiento tiene que ver con esa sociedad entre el Estado chino dirigido por el PC y capitales extranjeros que han producido un desarrollo capitalista gigantesco. Ahora, ese desarrollo capitalista que se alimenta con mano de obra muy barata, con centenares de millones, crea un mercado interno gigantesco. Es un proceso que está viviendo la India ahora, que es otro motor, más chico, pero otro motor. Y además crea una potencia exportadora que además, dado que tiene que producir para ella y para exportar, demanda cada vez más. Y eso es lo que genera ese motor, que genera, por ejemplo, una oleada de crecimiento de precios de materias primas, petróleo, ¿cómo se llama? Soja, agricultura, cobre, todo lo que se te ocurra. Entonces, cuando vos querés ver o querés examinar la historia de Venezuela, no la podés despegar de esto. Del auge del petróleo, Chávez y compañía, la caída del petróleo y arreglate. No podés entender Chile sin el cobre y la demanda que significa China. ¿Sí? Esa demanda empieza a agostarse. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, China crece a niveles muy grandes, o sea, crece al 8-9% anual durante una década, 2 décadas. Ahora, ese crecimiento se va achicando por varias razones que no sé si es necesario explicar, pero se puede explicar. Y el resultado es que la tasa de crecimiento china es cada vez más lenta. Y un punto del crecimiento chino, es decir, que China crezca a 6 o 7%, vos lo primero que vas a decir, ojalá nosotros creciéramos aunque sea el 3%, porque la economía argentina está estancada desde el 2011. Estos crecen al 6%, 5% y es un desastre. Claro, pero vos pensás lo siguiente, no solamente que China pudo hacer toda esta transformación porque en el medio hay una movilización de población gigantesca que está enganchada al éxito económico continuo, si no viene la crisis social. Por otro lado, un punto de crecimiento chino, que China crezca entre 5 o 6, determina que el mundo entre o salga de una recesión, por ejemplo. ¿Entendés? Sí. El peso de la economía china es tan grande, ¿no?, que es lo mismo que Estados Unidos. Si Estados Unidos crece 1% más, 1% menos, el mundo lo siente. Entonces, a medida que China entra en una tendencia al crecimiento más lenta,
ahora está por debajo del 5, es más, a medida que empieza a verse que el capital empieza a irse de China y a buscar otros lugares, a medida que la propia economía china empieza a pincharse. ¿La pincharse por qué? Porque hay una sobreacumulación que ha gastado plata, recursos en cualquier cosa. Por ejemplo, ahora hay una burbuja inmobiliaria que está estallando por estos días, que está dejando el tendal de empresas que son 10 o 15 veces, las empresas del sector inmobiliario de cualquier país normal. ¿Se entiende? Tienen que hacerlo, claro. Entonces, en ese contexto, todo empieza a decaer y ahí empiezan los problemas. Entiendo. Entonces, ¿se puede concebir una economía sin relación con China hoy por hoy? Al menos en Argentina. Mira, suponete que vos decís yo quiero ser presidente. Sí. Bien, ponele. Tenés tus ideas, tenés tu proyecto, tenés toda una ideología, está bien, te llamas Milei, te llamas Bullrich, te llamas Del Caño, como te llames. Hay invariantes, es decir, cosas que vas a tener que aceptar. A menos que haya una revolución mundial y el mundo entre en un caos tipo, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Si entramos en un proceso de transformación, crisis y descomposición de esa etapa, de ese estilo, bueno, evidentemente se baraja y se da de nuevo. Ahora, salvo que entres en una cosa así, y eso no parece estar en el horizonte en lo inmediato, no, hay invariantes, o sea, cosas que no parece. Obviamente, esto pasa como alguien decía esto acerca de la inflación. Durante mucho tiempo parece que no pasa, y de repente pasa de golpe en muy poco tiempo. ¿Sí? Es como un elástico, vos lo estirás y no pasa nada. En algún momento el elástico se corta y se te viene encima y te lastima. ¿Sí? Entonces el tiempo histórico se puede acelerar muy rápidamente. Ahora, si vos me decís hoy por hoy, yo te digo, no lo veo en el horizonte. ¿Sí? Ahora tampoco, uno veía la guerra de Ucrania y esta situación. Bueno, hay un montón de cosas que el tiempo histórico, esas cosas, como yo le digo a mis alumnos, esas cosas lindas que, la historia nunca está escrita. Ahora, sin ese escenario, y estando en la Argentina, seas socialista o seas liberal, vas a tener un problema. Primera cuestión, a nivel mundial hay alguien que manda y hay una moneda con la cual se transan todas las cosas, el dólar. Segundo, a nivel mundial, vos a Estados Unidos le usás la moneda, pero a Estados Unidos no le vendés nada. Claro. Que le vendes a China. Por lo tanto, sí, si el dólar es tu desesperación, el yuan es un elemento que tenés que tener en el horizonte. Obviamente, tenés una ventaja. Cuando vos ves el escenario que asume Perón en su primer gobierno, Perón asume una situación muy excepcional. Es la primera vez que en el mundo capitalista se está dando un relevo, es decir, después de 200 años de dominio inglés aparece el dominio norteamericano. Y además, después de la Segunda Guerra Mundial no existe el mundo, no existe el mercado, existe Estados Unidos. Sí. Y entonces te peleas con Estados Unidos y te peleaste con todo. No tenés dólares, no tenés nada. Sí. Y si encima vos le vendes a los ingleses, vos lo que tenés son libras que no sirven para nada. Nada. Y entonces, ¿qué haces? Y compras como los ferrocarriles. Uh-huh. Ahora, en ese contexto la cosa es muy difícil manejarte ahí. Ahora, en este contexto vos tenés un contexto mucho más diversificado. Vos tenés Estados Unidos, tenés Europa, tenés China, tenés la India, tenés la posibilidad de hacer algún negocio con Brasil, es decir, tenés un escenario mucho más abierto. Ahora, con eso tenés que contar, de eso no te escapás. O sea, no es que yo me voy con los BRICS, no, así de fácil no es. Con los Estados Unidos no puedes no contar. Eso es un problema, después ves cómo lidias con eso. El otro problema es, la Argentina no sirve para nada. Y ese es el punto que vos tenés que reconocer. ¿Qué quiero decir con esto? Que suena feo, pero es necesario decirlo. La Argentina es un país que cada vez pesa menos en el escenario mundial porque el grueso de su producción no tiene ningún valor. Es decir, el grueso de su producción es simplemente una excusa para apropiarse de una parte de la renta agraria. Conclusión, en este país lo único que funciona es el campo, 2 o 3 cosas más, y el resto vive de lo que le puedas sacar de ahí. Cuando la soja es muy alta,
Perfecto, todos comen de la soja. Cuando la soja baja o cuando la economía alcanzó cierto nivel, ni siquiera la soja alcanza. Por lo tanto, entras en crisis, aunque la soja sea alta. El precio de la soja hoy no es malo. Lo que pasa es que, más allá de la sequía o no, no sostenés un país con soja. La Argentina es un país muy grande, si tiene 45 millones de habitantes. Por otro lado, la industria que tiene es completamente inútil. No le vendés algo argentino a nadie, salvo 2 o 3 cosas. Conclusión, esa industria que le da de comer a mucha gente, servicios que le dan de comer a mucha gente, le dan de comer a la masa de la población argentina, es incapaz de vivir en términos de la productividad mundial. Por lo tanto, es un parásito del otro sector, y el otro sector ya no aguanta. Conclusión, vos tenés acá un problema. Vos tenés que hacer una entrada al mundo productivo. Y eso es muy doloroso, y eso además se puede hacer de muchas maneras, muchas de las cuales no funcionan. Por ejemplo, yo te grafico 2 cosas. La primera, esto que te vengo diciendo de la relación agroindustria, o mejor dicho, agro, no agro en la Argentina, es como si vos tenés un padre joven que pasea con su hijo por la playa. El nene se cansa, tiene 2 años, el joven tiene 20 años, se lo pone arriba de los hombros y sigue caminando y no pasa nada. Vos volvés 20 años después a la playa y ves a un tipo que ya tiene 40 años, o sea, no es un pibe, y ya ves un tipo que ya tiene 20 años y sigue arriba de los hombros del padre. Volvés 20 años después y ves a un pobre viejo con un adulto mayor que sobre la espalda hundido en la arena. Reemplazá joven por sector agrario y niño viejo que nunca se baja de los hombros por sector no agrario, es decir, industria, servicios, etcétera, etcétera, y esa es la trayectoria de la Argentina. La Argentina se agotó. Tenés que inventar otra. Ahora están todos soñando con que le vas a dar una inyección mayor a ese pobre viejo hundido en la arena, que además del campo te va a aparecer vaca muerta, y que además de vaca muerta te va a aparecer todo un desarrollo de producción minera, básicamente el litio y el cobre. Eso es verdad. Lo que pasa es que, primero, eso tarda en desarrollarse. Segundo, guarda, porque cuando vos termines de poner vaca muerta en producción hay que ver si todavía el mundo sigue usando petróleo, y guarda porque la magnitud del problema de Argentina es tan gigantesco que hay que ver si eso te alcanza. A lo sumo eso, a como está hoy, te sirve como para mantenerte en una mediocridad como la que estamos viviendo. Si no estaríamos en esta angustia, digamos, explosiva que estamos ahora, pero estaríamos en una mediocridad más o menos al estilo 2013-2018, donde la cosa no está explosiva, pero tampoco vas para ningún lado. Entonces, puede ser que eso te sirva como pulmotor, pero eso no te va a resolver los problemas de Argentina. Y la solución que nos están ofreciendo hoy quienes gobiernan, pues yo te digo, guarda que la política es importante, porque el que gobierna decide cuál de estas cosas te va a funcionar mejor o peor. Y hoy hay un consenso liberal. Bullrich, ¿cómo se llama? Milei y Massa representan el mismo programa. Sí. Digamos, la disfrazan, digamos, pero es el mismo programa. Conclusión, ¿cuál es el problema con esto? Es que no hay alternativas del centro derecha hacia la izquierda. Yo siempre en broma digo, hoy por hoy, recordemos la frase de Cristina, cuando a Cristina le quería decir que ella era de izquierda y más de izquierda que ella no había ninguna, decía, a mi izquierda la pared. Bueno, ¿quién puede decir a mi izquierda la pared hoy? Y Larreta puede decirlo, porque Larreta va a terminar siendo el tipo más a la izquierda. Y Larreta es el gran perdedor de las PASO. ¡Qué depresión! Entonces, conclusión, esto está tan a la derecha que cuando vos te pones a pensar qué solución nos ofrece esta gente, y es la solución del abismo y el colchón. Tal cual. ¿Qué es la solución del abismo y el colchón? Mira, vos acercate al abismo y tirate. No te hagas problema. Abajo hay un colchón. ¿Pero estás seguro que hay un colchón? Vos tirate. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a destruir las condiciones de existencia de la clase obrera, porque cuando te dicen que van a hacer una reforma laboral te dicen eso. Es decir, ya hay un montón de obreros en negro que no tienen ningún derecho. Sin embargo, en ese mercado de trabajo desregulado como sueñan los liberales,
no se ve que las cosas funcionen mejor, es decir, que la economía funcione mejor porque tiene un 40% de su mercado completamente desregulado. Sí. Bueno, no alcanza con eso, quieren desregular todo, o sea, que el trabajador en blanco esté en negro, o sea, van a blanquear a todo el mundo, o lo que lo ennegrecer a todo el mundo simplemente porque a todo el mundo va a estar en la misma condición. Quieren hacer una reforma previsional, o sea, que te jubiles más vieja, que ganes menos plata, etcétera, 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 que aportes más. O sea, vamos a hacer un empobrecimiento generalizado de la población. Los que están zafando ahora, que no zafen más. ¿Sí? Por eso yo digo, Milei guarda que es el ascenso del igualitarismo bestial. ¿Qué es el igualitarismo bestial? Esta idea de no hay para mí, no hay para nadie. No, entonces, claro. bueno, en los 60, 50, 60, ¿cómo había un igualitarismo en marcha? ¿Cuál era? Yo quiero para mí lo que quiero para todos. Era un igualitarismo, si vos querés, kantiano. O sea, sí. obra de manera tal de que le desees o esperes de los demás lo mismo que querés para vos. ¿Sí? Entonces, aparece el estado de bienestar, los sistemas de seguridad social, etcétera, 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 porque la idea es que todo el mundo avance en ese sentido. Ahora hay una transformación tan violenta y brutal de la clase obrera, un atraso tan grande en la conciencia, que hay un montón de gente que está desinstitucionalizada. Y cuando le dicen desde el kirchnerismo, te van a hacer perder derechos, y si ya no tiene ninguno. O sea, el tipo que vive en un plan, el tipo que está laburando en negro, no tiene ningún derecho de nada. No. Conclusión. Esa gente lo que quiere es, bueno, ¿por qué yo tengo que ser el pato que pague la boda? Entonces, no hay para mí, no hay para nadie. Entonces, el igualitarismo ha vuelto a la escena, pero ahora como un igualitarismo bestial, es decir, miseria para todos. Ahora, la pregunta es, ¿eso efectivamente va a resolver el problema de la Argentina? O sea, si nosotros cerramos los ojos y decimos no queremos que el Estado nos proteja de nada, no queremos Estado, no queremos ni siquiera moneda propia, no queremos nada, o sea, nos tiramos al abismo, ¿realmente eso resuelve el problema de la Argentina? Bueno, hay que ver la historia. Esto ya se intentó un montón de veces y ya está en la calle. ¿Alguien quiere entender qué es la dolarización para un país? Y bueno, fíjese en El Salvador. ¿De qué vive El Salvador? El Salvador vive de la remesa de los emigrantes salvadoreños, la masa de la población salvadoreña vive fuera del país. Uh-huh. ¿De qué vive Ecuador? Ecuador tiene inflación, tiene crisis económica, no crece menos que todo el resto de América Latina. No tiene una gran estabilidad porque además le agarra la inflación de los Estados Unidos porque estaba el dólar. ¿Y de qué vive Ecuador? Vive de bananas y de un poco de petróleo. Y el resto es se ha ido el 20% de la población ecuatoriana desde que se dolarizó el país, se fue del país. Y entonces, claro, van a laburar a Miami, a Estados Unidos, van a laburar a Europa y mandan plata, como hacían los inmigrantes italianos en la Argentina, que ganaban plata que la mandaban al país. Sí. ¿Sí? Y bueno, el resultado, países enteros como Italia o España vivían de la remesa de los inmigrantes. Eso es la dolarización. Ya la vivimos con Cavallo. La dolarización es una forma extrema de la fijación de la moneda. Bueno, ya vivimos eso. Hoy se reivindica la convertibilidad como el momento, pero la convertibilidad estalló en el 2001. No es que el 2001 se le cayó encima de la Rúa porque de la Rúa dijo basta de convertibilidad. De la Rúa hizo campaña conmigo $1 $1 y se negó a desarmar la convertibilidad. Conclusión, explotó porque la convertibilidad es imposible. ¿Y por qué es imposible la convertibilidad? Y por lo tanto es imposible la dolarización y por lo tanto es imposible la tablita de Martínez Dios o es imposible el plan austral. ¿O es imposible Krieger-Bacena? Esto, mirá hasta dónde nos estamos remontando. Sí. Esto empieza en el año 52 con Perón. ¿Por qué es imposible? Porque la Argentina no es Estados Unidos. Cuando vos decías $1 $1, la moneda no es un papel que vos cambiás por otro papel. La moneda es la representación del poder de una economía. ¿Por qué es importante el dólar? Porque tiene la economía norteamericana atrás, que es la economía más importante del mundo. Ahora, vos no querés dólares, querés euros, tenés toda la economía alemana y toda la economía europea atrás. Es más, ahora podés comerciar en yuanes en muchos lugares del mundo, si querés. Hace 15, 20 años el yuan no te lo agarraba nadie, ni los chinos te lo agarraban. Claro. Ahora el yuan es una moneda mundial. ¿Y por qué? Porque tenés la economía china atrás. Ahora, cuando vos atás tu moneda a cualquiera de estos monstruos, y te vas a comer, porque no es cierto que $1 sea $1. No es cierto que la economía argentina tenga la misma dinámica que la economía norteamericana. Conclusión, te va a destruir. Es como que, puedes decir, mira, imagínate el tipo, la dolarización es algo como esto. Es como que, ¿viste esos tipos que van en la ruta en bicicleta?
Sí. Y van a tomar los camiones para que no le agarre el viento y que a veces se agarran incluso del camión. Y bueno, imagínate como que el camión frena de golpe o que el camión acelera y te arrastra. Eso es la convertibilidad o la dolarización. Es decir, te vas a destruir contra un camión. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué va a pasar en la Argentina en el futuro cercano cuando cualquiera de estos tres gobierne? Y trate de poner esto sobre la mesa. Y en vez de enfocar este problema de largo plazo, la escasísima productividad de la economía argentina, intente la receta que ya se ha intentado muchas veces y para lo único que sirve es para tener sangre, sudor y lágrimas a cambio de nada, porque vamos a tener obreros argentinos más pobres, más desocupación, más miseria y todas las cosas que van asociadas, inseguridad, etcétera, y encima no vamos a lograr que la economía despegue. O sea, hay que repasar simplemente las tasas de crecimiento de la época de Menem, nada. Creció poco y nada. Entonces, creció poco y nada en los 90 en un contexto en el que toda América Latina creció, y creció más que la Argentina. Entonces, hay un punto en el cual esta película ya la vimos. La pregunta es, ¿hay una alternativa a esto? Sí, claro que hay una alternativa. No se presenta elecciones porque estamos dominados por el consenso liberal, pero hay una alternativa. Sí, bueno, y decime cuál es la alternativa. Vótenme a mí. La alternativa es, mira, si vos querés, ¿hola? Te estoy escuchando con mucha atención. Bueno, no, digo, si vos querés, olvídate de la forma social. Sí. ¿Sí? O sea, no discutamos si capitalismo, socialismo, nada. Vamos a los bifes. Hasta me olvidé del estado de bienestar, que era de lo que quería hablar también. De Keynes me olvidé de todo. Ya está, despojada. Vamos a esto que te va a servir para entender por qué la Argentina podría ser tan productiva como Corea del Sur, ¿no? Un pequeño país que entra en Entre Ríos, que tiene la masa de la población argentina y que es la 10ª economía del mundo. A ver. Y al mismo tiempo podría tener un nivel de vida sueco. De la Suecia de los 70, ¿no? De esta que está media deshilachada, ¿sí? Sí. De la Suecia que fue modelo del estado de bienestar. Bien, primera cuestión. Si no hay un escenario como el que dijimos antes, que se viene la revolución mundial y en Estados Unidos va a haber una revolución, y si en Estados Unidos hay una revolución, en China hay una revolución, o en Europa, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y no sé, vamos a esperar que yo termine y cuando termine que nos digan lo que hay que hacer, porque imagínate que un país que pesa 1% en el mercado mundial no puede darle instrucciones a países que pesan 30%. No. Ahora, si el escenario es como el que tenemos ahora, la pregunta es, ¿podemos hacer algo con la economía argentina? El consenso liberal no tiene nada para hacer. La pregunta es, ¿el kirchnerismo tiene algún proyecto? Yo no se lo veo. No. Lo único que veo es una asociación desesperada con China que es peor que la relación que teníamos con Inglaterra. ¿Por qué? Porque con Inglaterra, yo siempre soy, patotear a la gente diciéndole, ¿cuál es la madre patria de Argentina? Y todo el mundo te dice España. No. Nosotros hicimos una revolución contra España. Si fuera la madre patria, todavía estaríamos en el Imperio Español. Y seríamos un país completamente atrasado. Nuestra madre patria es Inglaterra, nos guste o no. Hay gente que se enoja y se ofende, pero bueno, yo recuerdo siempre que a los padres uno no los elige, ¿sí? La madre patria es, cuando digo el padre de la patria, que es San Martín, no, el padre de la patria es Rosas, sí, que es el tipo que instala el capitalismo en Argentina. Hay gente que se ofende, una asesina, está bien, otra vez, a los padres uno no los elige, ¿sí? Los hechos históricos son eso. El capitalismo se arma en la Argentina en un país productor agrario que se asocia con una potencia industrial. Ellos quieren lo que nosotros vendemos, nosotros queremos lo que ellos venden. Hay una relación de complementariedad. Esa relación se corta entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí la Argentina es, como decía un historiador argentino muy importante, Tulio de Perindongui, una de las viudas del Imperio Británico. Ajá. Y por lo tanto vive sin saber para dónde. No podemos tener la misma relación con Estados Unidos porque Estados Unidos vende lo que nosotros podemos comprar y también vende lo que nosotros podemos vender, con lo cual no hay complementariedad de ningún tipo. Estados Unidos es más un rival que un complemento de la Argentina. Conclusión, quedamos muy mal parados. Ahora, muchos sueñan con tener
la misma relación con Inglaterra con China. Es decir, bueno, los chinos nos compran commodities y nosotros podemos comprar cosas a los chinos. Pero cuando nosotros hicimos el negocio con Inglaterra, en la Argentina no había industria. Por lo tanto, era todo ganancia. Sí. Pero ahora hay una masa industrial y de servicios que sostiene a la población, que si nosotros nos limitamos a ser a productores agropecuarios, ¿con qué le damos de comer a esa gente? No solo en 30 millones de personas. Es decir, la asociación con China, lisa y llana, al estilo que nos sugiere Cristina, es un suicidio. Es un suicidio. El último ejemplo lo puedes tener. Se quedan con la hidrovía, te ponen una base militar que no sabemos para qué corno sirve, te venden centrales nucleares llave en mano y a lo sumo te compran soja y te dicen, bueno, ya que está, críate unos chanchos. Claro. Bueno, esa no es la Argentina que esperamos, porque con eso vas a tener salarios de criadores de chanchos. Y nosotros tenemos desarrollo industrial, es más, tenemos desarrollo nuclear. Le vendemos centrales nucleares al mundo. Mirá que vamos a nosotros a regalarle el desarrollo nuclear a los chinos y a venderle chancho. Es un delirio. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Vos tenés una situación general. Tu industria, tu producción local es muy ineficiente. Hay que eficientizarla. ¿Qué significa eficientizarla? Primero que nada, economía de escala. Mucha gente cree que Techin es una empresa grande. Techin a escala mundial es una pyme. Para cualquier muerto de hambre como yo, que es docente y que vive en sueldo docente, obviamente los miles de millones de dólares que vale Techin son fortunas que no puede ni siquiera imaginar. Yo no sé cuántos son 1.000 millones de dólares porque no sé ni si cuántos son 100.000 dólares. Sí. Ahora, en el mercado mundial, Techin es una pyme. Y estamos hablando de una de las empresas argentinas más exitosas. ¿Querés una empresa argentina muy exitosa? Arcor, ¿sí? La que quiere poner al ministro de Economía de Patricia Bullrich, porque Arcor es la que sostiene la Fundación Mediterránea, la que puso a Cavallo con Menem, y ahora quiere poner a Melconian con Patricia. Bueno, Arcor es una pyme a escala mundial. Sí. Para que tengas una idea, la producción conjunta anual de lo que producen Toyota y General Motors es más grande que el PBI argentino. Google es más grande que la Argentina, medida por valor de las acciones. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Tenemos que tener una escala gigantesca. ¿Y eso qué significa? Que en la Argentina no sobran planeros, no sobran desocupados, no sobran obreros, lo que sobran son burgueses. La Argentina tiene una masa gigantesca de burguesía choriplanera, que no sirve para nada, que es parásita del Estado y que solo sobrevive porque el Estado decide, y todos los que se llaman liberales no tienen ningún problema en decir que son liberales cuando te tienen que ajustar los salarios, pero cuando tienen que abrir la economía y que sus patrones no pierdan negocio, se acabó. Ahí se acabó el liberalismo. Sí. Entonces, ¿el resultado cuál es? El resultado es que la Argentina mantiene una masa de pymes, pequeñas y medianas industrias, e incluso grandes industrias que son inútiles. Si vos pasaras el plumero y dejaras solo lo que es puramente eficiente, te quedan 2 o 3 empresas. Vos me vas a decir Mercado Libre, pero Mercado Libre es una comercializadora, eso no produce nada. No. Algunos unicornios, bueno, alguno puede ser algún servicio informático, no te queda mucho más que eso. Conclusión, vos tenés que lograr escala a nivel gigantesco. ¿Y eso qué significa? Que tiene que entrar a tallar el Estado. El problema de Argentina no es que tiene mucho Estado, es que tiene poco. Tiene poco, sí. El Estado tiene que entrar a tallar y además el Estado tiene que asumir otra forma, no tiene que ser el Estado bobo peronista que existía para subvencionar a las empresas privadas, porque el Estado peronista hizo eso. ¿Sí? Se construyó Somisa y se lo regaló a la empresa privada. Cada 2 por 3 privatiza empresas y se las regala a la empresa privada, socializa las pérdidas y privatiza las ganancias. Bueno, la historia de YPF te cuenta eso perfectamente. Ahora, además, en la misma vida de Cristina, por un lado la privatiza, después la nacionaliza, después ya lo conocemos en la historia. Sí. Entonces, el Estado tiene que centralizar la producción en grandes escalas y además tenemos que elegir, no podemos producir cualquier cosa. Hay un montón de cosas que tenés que comprarlas porque son más baratas comprarlas afuera. El tema es qué es lo que compras y qué es lo que vendés. Y entonces, y fíjate lo que hacen los otros. Vos tenés que producir cosas de mucho valor agregado, con mucha inteligencia, o sea, tenés que entrar en el rubro tecnológico, muy avanzado, computación, telecomunicación, etcétera, 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 y tenés que comprar insumos baratos.
Eso solo lo puede hacer el Estado, un Estado productivo, no un Estado subsidiador. Punto 1. Punto 2. ¿Qué haces con las pymes? Tenés miles de empresas. Yo vivo en San Martín. San Martín está llena de pequeñas empresitas que hacen aquellos zapatos de mujer. Y que tienen, yo paso por acá por la puerta de una y en verano veo, porque no aguantan el olor a pegamento que tiene adentro, tienen que abrir la puerta, y entonces veo gente pegando la suela de zapato de mujer con la mano. O sea, eso es como estar en la Edad Media más o menos. Ahora, las cerramos. Buena parte del consenso liberal dice eso hay que cerrarlo, pero si eso lo cerrás, el resultado es que tenés millones de obreros en la calle. Y vos no podés tirar el bebé con el agua sucia. Y entonces, por un lado vamos a tener grandes empresas del Estado que empujan una producción de gran escala y de mucha tecnología, y por otro lado tenés que tener una empresa mixta. Vos le decís a todos los productores de zapatos, mire, así muchachos esto no va. Nos asociamos, una parte del Estado, una parte de los privados, en una empresa mixta que va a producir a gran escala. ¿No te gusta? Seguí, pero no me pidas subsidio. Subsidio para parásitos no hay. Ahora, si vos querés, te asociás. El ejemplo más interesante es Sancor. Sancor empezó siendo una cooperativa de chacarero cansado de que una empresa norteamericana, la Dairyco, o sea, la empresa que se dedicaba a producir leche, que tenía la usina, no la vaca, se juntaron para eso. Sancor quiere decir Santa Fe Córdoba, es decir, son productores de Santa Fe y de Córdoba que se asocian para producir ellos mismos la leche que ellos le sacan a la vaca, ¿sí? Y se transformó en una empresa gigantesca. Bueno, esa misma asociación cooperativa en relación al Estado, una empresa mixta, permite alcanzar escalas. Ahora, vos tenés otro problema, tenés un tesoro escondido. Y si yo te digo, ¿cuál es el tesoro escondido que tiene la Argentina? Y seguramente más de uno me va a contestar, Vaca Muerta, el litio, la minería. No. Esas son cosas que son importantes y el Estado las tiene que desarrollar, si es necesario, con asociación de privados, porque ahí hace falta inversiones gigantescas y no hay que ser idiota, digamos. Hay un punto en el cual, si vos no tenés la plata, no podés dejar que las cosas no se hagan, tenés que hacerla y controlarla. Eso es lo que hacen los chinos, ¿sí? No tengo yo la plata para hacer gente de inversiones, vamos a hacer un acuerdo con quien sea. Acá el problema es quién maneja el Estado y quién controla en beneficio de quién. Ahora, yo te digo, ¿cuál es el tesoro escondido que tiene la Argentina? Y yo te garanto que le pregunto esto a 10 personas y 10 me dicen cualquier cosa menos la realidad. La masa de desocupados gigantesca que tiene la Argentina es un tesoro inexplotado. Vos tenés 2 millones de personas, 3 millones de personas que no trabajan en changas, viven de planes y changas, o directamente viven de la caridad pública y privada. Esas 2 o 3 millones de personas que incluso muchas veces están escondidas, ¿en qué sentido? Por ejemplo, se las jubila antes. ¿Por qué en Chaco no hay desocupación? Y porque los jubilan a todos, le dan pensiones, y entonces los sacan de la PEA y estadísticamente no tenés desocupación. Mentira, la escondiste bajo la alfombra, claro. O la escondés bajo el empleo estatal. Bien, toda esa gente puesta a producir, ¿te imaginas el shock productivo que significa que de repente 2 millones de personas empiezan a trabajar productivamente? La pregunta es, ¿qué significa productivamente? Y yo te digo que significa productivamente a escala mundial. Es decir, vos tenés que lograr que esta gente trabaje en cosas que se exporten y se venden en el mercado mundial. ¿Existen tales cosas? Mirá, Chile vende más o menos 5.000 millones de dólares en salmón. Acá nos ponemos contentos cuando prohibimos la cría del salmón. En Ecuador, Colombia, o si vos querés Holanda, producen y exportan todos los años aproximadamente entre 8 y 9 mil millones de dólares en flores. En flores. ¿Qué significa esto? Que la piscicultura, la cría de flores, la producción de flores y un montón de producciones que llevan mucha mano de obra, que no necesitan mucho insumo importado y por lo tanto no vas a tener que gastar dólares en eso, porque los dólares te escasean. Entonces no las podés gastar. Todo eso, si el Estado lo hace a gran escala, puede producir una cantidad enorme. Y vos fíjate lo que estamos diciendo, estamos hablando entre 7 y 15 mil millones de dólares, para que la gente tenga alguna idea. Las exportaciones de Argentina de carne, un rubro muy importante de las exportaciones de Argentina, son 3 mil millones de dólares. Hoy vos tirás de masa por 100 millones de dólares, te sacrifica toda la familia.
O sea, no hay un dólar por ningún lado. ¿Te imaginas que eso serían 15.000 millones de dólares? Claro. 15.000 millones de dólares producidos localmente por gente que además ahora va a pagar impuestos porque tiene un sueldo real, producido por gente que ya no va a depender de un plan porque tiene un sueldo real y un trabajo real, y por lo tanto eso te abarata la producción, te licúa el déficit estatal, te mejora las obras sociales porque toda esa gente que va a estar trabajando puede aportar a las obras sociales, te mejora la jubilación porque hay gente que va a aportar a la jubilación, es decir, es la llave para eliminar la inflación, la recesión y el desempleo. Ahora, ¿cuántas de esas cosas podemos hacer? Miles de esas cosas podemos hacer. Yo te doy solamente 2 ejemplos. Te puedo dar un tercero. Hay un estudio de la Universidad del Litoral sobre la producción de biodigestores en pueblos de menos de 5.000 habitantes. O sea, arrastrás los pueblos de menos de 5.000 habitantes, pones un biodigestor central, o sea, todo lo que, vamos a decirlo en términos vulgares, todo lo que esa gente deposita en el baño va a parar a un biodigestor. Eso produce gas. No mucho, no es una que vas a producir, digamos, vas a tener exportaciones de gas por eso, pero produce sobre todo entre 1.500 y 2.000 millones de dólares al año en fertilizantes. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Sí. Ahora, ¿por qué esas cosas no se hacen? Porque eso requiere planificación y a los burgueses no les gusta que vos les digas lo que tienen que hacer, porque en eso consiste la propiedad privada. Yo con lo mío hago lo que quiero, y claro, si eso no me conviene no lo hago. Claro. Y luego porque hace falta un montón de inversiones y hay que ver si eso va a funcionar o no. Por ejemplo, hay un argentino en Trevelin, es un lugar muy bonito, sí. En cierta época del año florece el tulipán y parece que estuvieras en Holanda. Entonces, hileras de tulipanes hermosos de diferentes colores. Bueno, todo eso fue un emprendimiento que un conjunto de productores de Trevelin hicieron. ¿Y sabes por qué fracasó ese emprendimiento? Fracasó porque el camionero que logró, que transportaba la primera carga con destino a la exportación, cuando llegó acá apagó el motor y se olvidó de dejar prendido el frigorífico de la carga. Y por lo tanto los tulipanes se pudrieron. Sí. ¿Te das cuenta? Eso ya no sirve para exportación, lo usan como atractivo turístico. Ahora, vos tenés una empresa de aerolíneas que no sabe con qué haces con aerolíneas. Bueno, vos podés transformar aerolíneas en un sistema de cargas productivas, es decir, haces un acuerdo con Japón. Esto me lo explicó un descendiente de japoneses, ingeniero agrónomo, especialista en flores, del INTA, se puede ver de la charla en internet, donde dice, mira, vos haces un acuerdo con Japón hay un día del año que regala crisantemos, miles de millones de dólares en crisantemos, porque es una flor nacional. En Salta se pueden producir unos crisantemos de 2 metros de alto, con unas flores gigantescas. Lo único que necesitamos es un avión que los lleve. ¿Te das cuenta que un Estado que planifique y que se preocupe por una estrategia que te utilice todo lo que tenés desperdiciado, te da una oportunidad? Ahora yo te pregunto, ¿quién está hablando de estas cosas? Vos y yo te acabo de escuchar. Ustedes dos, al vivero, ya, ¿se van a plantar a mi casa? Apenas termina este programa, porque me dice que tengo que redondear y lo lamento mucho. Pero te puedo comprometer para más o menos 2 semanas para que hablemos de lo que quedó pendiente, que es muchísimo lo que quedó pendiente, así que después te voy a volver a comprometer, pero no, te voy a engañar, te voy a decir que te voy a comprometer solo una vez. Estaría bueno en persona, me dice acá pero vos vivís en La Matanza, en San Martín. No, yo vivo en San Martín. Sí. En San Martín. Bueno, después hablamos. ¿De dónde son? De Lanús. Del gran partido de Lanús gobernado por Néstor Grindetti. Mentira, nunca está de licencia. Está de licencia y se está tramitando otra porque se ve que anda cansado. Guarda que puede ser gobernador. Nosotros tenemos al ministro de Obras Públicas, lo tenemos en licencia, Catopodis. Ajá. Pero bueno, sí, cuando ustedes quieran, y si es necesario ir allá o prefieren que lo hagamos allá, digamos, si lo arreglamos con tiempo, no tengo problema. Me encantaría hacer una charla grande. ¿En serio? ¿Se me van a comprar tulipanes ambos? Tengo la producción ya yendo a buscar palas, porque me encantó el tema de los tulipanes y un ferrocarril que ande y que lleve todas las cosas en una heladera. Qué grato hablar con vos, aunque tuvo momentos y momentos la charla, pero al final hay una posibilidad y me gustaría que hablemos de la distancia a la que estamos del socialismo y del
del estado de bienestar y de si alguna vez la humanidad alcanzó el estado de bienestar realmente, pero no me lo contestes hoy, sino Dale. en otra oportunidad. La próxima. Muchísimas gracias por charlar con nosotros. A comprar bulbos, ya se me van. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias a ustedes. No, para nada, gracias a vos.